Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el siguiente capítulo de ¿En qué mundo vivimos? Ya llevamos unos cuantos de la segunda temporada y hoy vamos a hablar de este libro de Pablo Stefanoni, La rebeldía se volvió de derechas, cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda está perdiendo la iniciativa, que es este libro que tengo aquí, que va por su cuarta edición ya. O sea, que es un libro que está teniendo bastante éxito en todos los sentidos. Y hoy están con nosotros, como siempre, pues Andrés Vélez Quintero desde Colombia, Pancho Córdoba desde Argentina y Juan Jesús Morales Martín desde Chile. De momento todo el mundo estable en sus países, aunque veremos que eso irá cambiando. Vale. Bueno, pues nada, por empezar muy brevemente, eh, yo destacaría del libro que es una cartografía, ¿no? Un mapa de las nuevas derechas, ¿no? Y cómo las nuevas derechas han ido formando y cuáles son sus bases ideológicas, cuáles son los puntos centrales de su ideología y, bueno, cómo se están configurando a lo largo de todo el mundo, ¿no? Es un libro con una aspiración global, aunque se refiere a casos concretos, pero que en realidad están afectando a buena parte de los países del globo, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta inicial que da título al libro me parece hasta cierto punto un poco engañosa. No es tanto si la rebeldía se volvió de derechas como una cartografía de las nuevas derechas, ¿no? Lo veo más así, ¿no? Realmente, si vas buscando en el libro por qué la rebeldía se volvió de derechas, no sé si lo vas a encontrar. Lo que sí vas a encontrar es un detalladísimo mapa cartográfico de todas las nuevas derechas, que a mí me ha parecido muy interesante y me ha gustado mucho leerlo. Son temas de los que yo estoy alejado en buena medida y, sin embargo, me ha parecido pues, muy instructivo, ¿no? El libro, muy interesante. Y para terminar esta brevísima primera impresión, os voy a leer simplemente un fragmentito que dice en la página 26 y que yo creo que fija un poquito algunas de las cosas que a mí me interesan del libro, ¿no? Dice, es claro que proyectos modernos como el socialismo y el liberalismo estaban intrínsecamente asociados al optimismo sobre el futuro y a una relación fuerte entre saber y emancipación. Si el futuro se clausura y el saber se disocia de la acción transformadora, la oferta discursiva de la izquierda, sea revolucionaria o reformista, pierde su atractivo. Y de esto hemos hablado muchas veces en este espacio, ¿no? De cómo la izquierda no tiene una idea de futuro, no tiene un programa, no tiene un proyecto, y esos huecos que estamos o que están dejando están siendo ocupados por ideas más o menos peregrinas que enarbolan las nuevas derechas, ¿no? Las nuevas derechas extremas, ultras o como las queramos denominar, ¿no? Me imagino que cada uno tendrá ahí un gusto por llamarlas de alguna forma, pero en buena medida creo que esa idea de lo que falta, lo que no está en el libro explícitamente y es toda la ausencia de proyectos de la izquierda, etcétera, etcétera, y todo ese bueno, pues atasco ideológico en el que nos encontramos, da tanta cuenta de lo que hay realmente como lo que se cuenta en el libro, ¿no? Y por ahí me callo ya y os dejo que deis una primera impresión de lo que queráis. Mira, voy a hacerlo muy, porque describiste muy bien el libro, así que aportar algo más de ahí, esa descripción general no tiene voy a hablar de lo que me pasó. Me dieron ganas de abandonar lo políticamente correcto, desde el punto de vista de izquierda. ¿A qué voy con esto? Me da la impresión de que en este afán de como, no sé llamarlo buenismo, pero en este espíritu de construcción de un mundo integrador, diverso, pluralista, hemos dejado de llamarle a ciertas cosas por su nombre. Y a mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo, en mis momentos más promoderno, prointelectual y cosas así, en donde me ponía muy en esta lógica griega que la ignorancia es el peor enemigo de la sociedad y después hay que comprender al ignorante, la gente está alienada y de repente empezamos a justificar
o yo lo hice, caí en un ámbito de justificación de que prácticamente había que comprender los males y entenderlos y acogerlos, pero en ese proceso también dejamos de llamarle a las cuestiones por su nombre. Hoy día la ignorancia, la alienación, el embrutecimiento y un montón de cuestiones, estamos pagando los costos de no llamar a las cuestiones tal como son. ¿Cuánto se demoró o el debate que hubo en Argentina, si lo que proponía Milei o Bolsonaro o lo que hace Casa en Chile, ¿le llamamos fascismo o no le llamamos fascismo? ¿Le ponemos ultraderecha? No sé si me explico, como toda esta cuestión de contenernos, tirar el freno de mano de los conceptos para no, de alguna manera, construir un imaginario o construir como una sobrereacción que nos traten de exagerado o incluso de arrogantes. Hay cierto pudor de parecer intelectualoide o de arrogante, de superioridad, a ver, yo decía, me río solo porque tengo el corazón partido, tengo muchas ganas de decir, ¿sabes? Que la verdad es que estamos rodeados de idiotas. Y hay mucha gente idiota, tanto en el sentido clásico como en el sentido como más contemporáneo, ¿no? Hay un abandono al pensamiento racional, a la complejización, lo simple, lo breve, y creo que hay un tipo de ser humano que se ha ido desarrollando en las últimas décadas, o el último trozo de siglo, por así decirlo. No tengo clara la temporalidad desde cuándo es el origen del punto de inicio, pero me da la impresión de que una de las cosas que tenemos que aprender o recuperar es decir las cosas tal como son, pagando los costos de eso que significa. Porque el que define, y esto lo he aprendido yo en comunicación política, en estrategia de campaña, el que define al otro también tiene un poder sobre ti. Es como el que pega primero, pega dos veces. Y hemos tenido una demora en definir las cuestiones. Y como no hemos podido definir al enemigo, poniéndome en esa lógica schmittiana, ¿no? O al contrincante, o si queremos, pues, empezamos otra vez a suavizar las cosas, como no llevamos cuántos años tratando de definir a la derecha. Y creo que lo definimos con o tenemos cierto pudor en definirlo. Entonces, eso me pasó con el libro. Como que me dieron ganas también de tener esa, no sé si osadía o valentía o estupidez también, porque puede ser también la arrogancia muy estúpida, de poner las cosas por su nombre. Aquí estamos frente a gente que odia, que es racista, que es clasista, y retomo a Popper, la única forma de que haya tolerancia es ser intolerante con el intolerante. La tolerancia es selectiva, no se tolera el fascismo, no se tolera la xenofobia, no se tolera el machismo. Entonces, bueno, me dieron ganas de ser más zurdo, más radical, más como claro en las maneras en que defino y digo las cosas, porque nos están pasando por arriba y creo que hay algo ahí que a mí me pasó con el libro. No sé si le habrá pasado a usted, no sé si le pasará a la lectora, al lector que lo haya tomado, pero me dio rabia. Yo al principio le decía, a mí el libro me provocó cosas, era como, ¡ay, Dios mío, ¿por qué dejamos muchas veces que esto sucediera? Y quizás, no sé, estoy dolido con lo que nos pasa. Bien, voy a tomar la palabra, además porque voy a agarrarme de lo que acaba de compartir Francisco y voy a partir de allí. Y es no sé, digamos, todo esto que el libro nos muestra, que ya Alberto nos hizo así una presentación bien del texto, lo que contiene, lo que podemos encontrar y la reacción que provoca en Francisco de la lectura del texto, un poco, digamos así, su indignación frente a la manera como se han ido desarrollando las cosas y que de pronto tiene, digamos, esta manera de poder enfrentar lo que hay. Lo que quiero decir es que en el título del libro dice un nuevo sentido común, ¿sí? Como señaló ahorita Alberto, cómo el antiprogresismo y la anticorrupción política están construyendo un nuevo sentido común. Y yo me quiero sostener ahí en esa idea del sentido común porque, pues si bien sabemos que
la vida diaria, la vida cotidiana se funda especialmente en el sentido común y las personas nos movilizamos allí, así lo analicemos o cosas de ese estilo, pero es lo que nos mueve. Y a mí lo que me llama la atención es cómo ese sentido común se está, digamos, cargando de todas estas ideas que son, digamos, que ha tomado, que en el texto nos muestra que la derecha se las ha tomado y las ha, digamos, ¿cómo se podría decir? Puesto de frente, ¿sí? O sea, es un sentido común que se apoya en unas cuestiones muy básicas que siempre han estado allí y yo lo que quisiera, digamos, ya un poco mi posición es que ese sentido común se tiene que seguir, ¿cómo decirlo? Estaría, digamos, en contra un poco de lo que planteaba Francisco, de que hay que seguir combatiendo, digamos, un poco estas ideas como de un sentido común que se apoya, digamos, en esos facilismos de unos presupuestos muy básicos y que de pronto el juego no es en el mismo terreno, sino seguir tratando, desde mi punto de vista, luchar para que ese sentido común, pues tenga, digamos, otros elementos, otras características que pueden ser muy difíciles de lograr, ¿cierto? De poder masificar, cosas así, pero que, pues desde mi percepción, es lo que se puede hacer. De pronto hablo un poco así como profesor, ¿no? Que siempre en clase estamos tratando con los estudiantes de que rompan un poco con el sentido común para poder descubrir otras cosas y es como una de las tareas que asumimos. Y por lo otro, digamos ya en relación con el libro, también me gustó mucho, ¿sí? Es un libro que sí nos sumerge, digamos, en este mundo que desconocemos, que nos ayuda, digamos, a ver qué es lo que está sucediendo, que está muy actualizado, pues todavía, digamos, han ocurrido, siempre ocurren cosas y siempre hay cosas nuevas por agregarle, pero nos pone aquí en el ojo del huracán, digámoslo así, en términos de lo que sucede con las derechas y cómo se han movilizado y cómo se han venido, digamos, posicionando en este terreno, que como bien dice el texto, nos ayuda a ponernos alertas con todas estas situaciones para, como ahí sí, como dice Francisco, no seguir pecando de ingenuos y de que de pronto es algo muy marginal, ¿no? Cada vez es más central y por eso es que cada vez es más central, cada vez se apropia más, digamos, del discurso, de la opinión pública y todas esas cosas se hace muy, muy evidente. Así que es un texto que a mí me ayudó a sumergirme en este mundo, a darme cuenta de lo confundido, o darme cuenta, no, pues ya lo sabemos, pero de darnos cuenta de que hay una confusión muy grande en este mundo político, en este mundo de donde anteriormente era más fácil diferenciar, qué sé yo, derechas, izquierdas, ahora eso hay un montón el texto nos pone un montón de nombres, de motes, de clasificaciones, donde se unen palabras que uno hace unos años o hasta yo hace poco, digamos, que no me había sumergido en tanto en esto, diría que eran imposibles, ¿no? Como, qué sé yo, anarcoconservador, cosas que uno, y aparecen y existen, o sea, el texto lo bueno es que nos hace darnos cuenta de que eso que yo de pronto pensaba que era imposible realmente existe y se está desarrollando y tiene efectos reales en muchos espacios, en muchas situaciones. Así que desde ese punto de vista, el texto me ha agradado mucho y pues ahí sería como la primera impresión. Sí, por mi parte debo reconocer, bueno, que esto lo leí cuando salió publicado, que fue en el 2021. Ahora también le hice una relectura para el programa. Y tanto en aquel entonces como hoy día coincido, bueno, en lo que también han planteado ustedes, ¿no? Que es un libro que cartografía, ¿cierto?, este nuevo fenómeno, estas nuevas corrientes de las nuevas derechas, ¿no? Las derechas alternativas. De hecho, también
Lo he ido trabajando alguna vez o consultando el libro como una guía, ¿no? Porque hace como una panorámica de esto último que decía Andrés, todas las corrientes de pensamiento, ¿no? De las derechas, ¿no? Que ya los matices. Y también el libro lo conocí en su momento porque coincidió comunicación con otro libro bien en sus propósitos, ¿no? Que fue el de Stephen Forti, Extremas Derechas 2.0. De hecho, el libro de Pablo Stefanoni dedica un apartado en un capítulo a esto que decía Pancho, ¿no? Estas discusiones terminológicas más del mundo académico, intelectual, de cómo clasificar a estas nuevas corrientes, ¿no? Si son fascistas o no, se llaman derecha radical populista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que también mi intervención es eso, por situarlo un poquito en el contexto de la publicación del libro, en un momento que también ha servido este libro como una guía para quienes estudiamos las derechas en el ámbito iberoamericano, ¿no? O en lengua española, ¿no? Por eso he tenido gran recorrido el libro, como decía Alberto, una cuarta edición allá también en España, también aquí en América Latina. Estaba leyendo, Alberto, el texto tiene otro subtítulo, porque dice, ¿por qué la izquierda debería tomarlos en serio? ¿No? En la edición española. Lo hemos perdido. Sí, pensé que era yo. Aquí tomarlos en serio, ¿no? Te hemos perdido un poco, Juan. ¿Sí? A ver si ahora. ¿Ahí me escucháis? Sí, ahora sí. He vuelto, no sé dónde me quedé, me dice... Bueno. En el subtítulo. En el subtítulo lo estaba leyendo y decía que en las ediciones de Argentina, por qué la izquierda debería tomarlo en serio, ¿no? Que también hay como un propósito de intervención política, obviamente un reconocido intelectual. Sigue entrecortado, no se le está entendiendo. Sí, no se te escucha, no se te escucha. Yo creo que, Juan, desconéctate y conéctate otra vez a ver si... Ahí se fue ya. Sí, se ha quedado colgado. Y estaba tan interesante lo que estaba diciendo. Sí, a ver si puedes desconectarte otra vez, Juan. Y lo volvemos a intentar. Pues nada, sí, no, muy interesante lo que habéis planteado y lo que estaba planteando Juan, ahora nos lo terminará. Y el tema de la alienación, ¿no? Que es muy relevante, ¿no? Y que hemos trabajado aquí, además, y hemos visto con Hartmut Rosa y todo esto, ¿no? Y me hace pensar, ¿no? Porque, claro, siempre hay que tratar de entender, a ver si vuelve Juan. ¿Estás ahí, Juan? Estoy por acá. Ahora, a ver. Yo no nos veo. ¿Te vemos? ¿Te oímos? ¿Sí? ¿Me oís y me veis? Bueno. Sí. Venga, continúa. Ahí sí. Bueno, disculpen los posibles problemas, bueno, los problemas técnicos. Por donde iba yo contextualizando un poquito el libro, ¿no? Cuando aparece y las repercusiones que tuvo. Y ahora voy a entrar un poquito en los argumentos, ¿no? Que es también que ya lo hiló un poquito Alberto, también Andrés, ¿no? Esta idea de en un contexto general que estamos, Alberto decía, atasco ideológico, Andrés también, confusión muy ideológica, vemos que hoy día estas nuevas derechas alternativas están, si quieren, pues trabajando el ámbito cultural, ¿no? Y es donde voy a entrar en esta primera intervención. El argumento yo creo que central del libro, que concuerdo con lo que decía Alberto, que no termina de desarrollarlo del todo, es el siguiente, ¿no? Esta pregunta de la rebeldía se volvió de derecha, ¿no? Y sobre todo esta sensación que hay en varias partes del libro y también por la biografía del autor, que las izquierdas no están sabiendo leer los argumentos, los contenidos, narrativas, discursos de las derechas alternativas, ¿no? Y que estas derechas alternativas en sí han surgido como reacción a la cultura posmoderna de lo que veíamos en el anterior programa, ¿no? De Susan Neiman, la cultura woke, ¿no? Es una reacción de la reacción, ¿no? Y no hemos sabido leer, ¿no? Los términos de esa contienda
Y ahí es donde quiero ya hacer esta última intervención, que es dónde están estos conflictos, estas pugnas en la batalla cultural, ¿no? Y eso lo ha tenido muy claro, o lo tiene muy claro, estas nuevas derechas alternativas que, frente a la idea que tienen de que las sociedades están, o las sociedades occidentales, o nuestras sociedades en América Latina y también en España, en Europa, están caracterizadas por la hegemonía de las izquierdas, es necesario dar la batalla cultural, ¿no? Y por eso construir estos sentidos con los que mirar la realidad, ¿no? Un poquito lo que decía Pancho de por qué la gente piensa así es inexplicable, ¿no? Bueno, porque detrás hay primero un trabajo cultural anterior a lo que ha sido luego en los últimos años estos triunfos electorales, ¿no? Y podíamos también a estas nuevas derechas alternativas entenderlos como granchianos de la derecha, ¿no? Que es un término que han utilizado varios autores, también en Argentina, que se han dedicado a estudiar a estas nuevas derechas, en el sentido de que han trabajado muy bien precisamente todo lo que tiene que ver con las normas, los valores. Lo hablábamos también anteriormente, el tema del orden, el tema de la libertad, por ejemplo, dar la batalla al marxismo cultural, y eso luego se ha reflejado en campañas electorales, en batallas electorales, donde ha habido siempre una disputa entre valores, ¿no? Libertad frente a comunismo, libertad frente al marxismo, ¿no? Orden frente a lo que es todo esta idea de la decadencia, ¿no? Que tienen los gobiernos progresistas, que son países ingobernables, ¿no? Y que nos llevan a la ruina. Riqueza frente a pobreza, por ejemplo, ¿no? Y con mensajes bien sintéticos, bien claros, y todo lo que tiene que ver con estrategias comunicativas, redes sociales, medios de comunicación, intelectuales, intervención editorial, han ido creando, si quieren ustedes, en los últimos 10, 15, 20 años, un clima de época que hoy se ha hecho ya hegemonía. Yo no sé si me aventuro a decir que estamos en un contexto, yo creo que el libro termina con eso, de decir, oye, lo que va a pasar, a lo mejor nos tenemos que ir acostumbrando a este contexto de esta nueva derecha alternativa como una hegemonía en el campo político y en el campo también de las propias derechas, ¿no? Esa es mi primera intervención. Y disculpen los problemas técnicos. Nada, solucionado. Ya estás, se te ha oído perfectamente. Pues nada, no, yo comentaba, y lo voy a enganchar con lo que decía Juan ahora, comentaba un poco de los tres aspectos, ¿no? De lo que habéis señalado, la alienación por un lado, el sentido común por el otro, que señalaba a Andrés, y la hegemonía de las izquierdas, la percepción de la hegemonía de las izquierdas, ¿no? Y es un poco lo que comentaba Juan ahora mismo, ¿no? La idea de que ellos, desde el punto de vista de la derecha, tienen la sensación de que la hegemonía pertenece a las izquierdas, ¿no? La hegemonía cultural. Sin embargo, este libro y nuestro sentido crítico nos indica que ese clima realmente ha cambiado, ¿no? Y ese clima de opinión realmente se ha modificado, ¿no? Y estamos entrando en una fase nueva en la que la hegemonía parece ser de los valores subrayados y defendidos por las derechas, ¿no? Y en ese sentido, ahí está la conexión con la alienación y con el sentido común, ¿no? El nuevo sentido común de las derechas, ¿no? Y la lucha es contra el sentido común, que nos decía Andrés, como buen sociólogo, ¿no? La sociología es la lucha contra el sentido común, contra las premoniciones, ¿no? Que decía Durkheim, desde su origen, más en este caso cuando el sentido común se convierte en algo asfixiante y opresivo, ¿no? A lo que antes también hacíais referencia, pues subrayando unos valores como machismo, el fascismo, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, la lucha contra el sentido común parece una urgencia histórica, ¿no? Una urgencia a la que nos tenemos que enfrentar por primera vez nuestra generación.
al menos en España, las cosas han sido muy diferentes, ¿no? En el pasado. Y la hegemonía, no sé si era de izquierdas, pero sí que era por lo menos liberal, ¿no? Un acuerdo liberal por la convivencia. Y sin embargo, esto viene a romper, ¿no? A hacer una disrupción en el ámbito del sentido común, ¿no? Y por otro lado, el tema de la reflexión, que está todo relacionado en realidad, sobre la alienación, me parece muy interesante también, ¿no? Y yo recuerdo mucho, porque claro, el concepto de alienación y tal, de Marx, todos lo tenemos claro y tal. Y yo recuerdo mucho al precursor, o uno de los precursores de Marx, a Saint-Simon, cuando dice en el Catecismo Político de los Industriales, dice, no, es que desde el siglo XV, desde el siglo XVI, el individuo se ha vuelto egoísta. Que es una afirmación de estas del siglo XIX que solo se pueden hacer, ¿no? En 1820 y tal, que es cuando la hace él, que es una afirmación tan excesiva y tan que no justifica de ninguna forma, ¿no? Y que no demuestra empíricamente de ninguna manera, y sin embargo me parece muy interesante, ¿no? Y hay una tensión ahí entre la alienación y el egoísmo que podríamos explorar de alguna forma, ¿no? Cómo los individuos individualizados se van volviendo egoístas y cómo eso es un caldo de cultivo para caer en las redes de estas nuevas hegemonías culturales, ¿no? Este nuevo sentido común pues muy de derechas, ¿no? Y por ahí mi reflexión. Sí, a mí me gustaría hablar de algo que siento que nos falta. No lo veo en el texto, no lo hemos visto creo que no lo hemos tratado en otros conceptos. Perdona, que tengo que abrir la puerta, una perrita aquí. Dame un segundo, perdón. Sí, nada, no hay problema. Pues nada, yo estaba fumando escondidas. Perdón, mi compañera de estudio aquí quería salir y sospecho que... Dale nomás, Pancho. Pancho. Muy breve. Algo me pasa, no sé si se dan cuenta que yo soy el peor académico o de la lógica académica, hablo de puro instinto y cosas así intuitivas, porque no tengo lectura, estudios sobre ello, investigaciones que respalden lo que digo, pero no sé si les da a ustedes la impresión que tenemos toda la lógica de hablamos de la batalla cultural, de todo lo cultural, y no los estamos enganchando con las cuestiones económicas materiales. No sé, como si todo fuese en relación a la disputa de conceptos y cómo de alguna manera estos conceptos están anclados en la nada. Y yo mientras leía el libro decía, bueno, pero ¿cómo esto lo relaciono con las formas de vida, con el trabajo, con la estructura, con la globalización, que esto va de la mano con el capitalismo financiero? ¿Cómo lo vinculo con el capitalismo de datos? Entonces, me falta un tándem, un link, ¿cierto?, entre materialismo histórico, si me pongo en lógicas marxistas, ¿no?, y las condiciones de realidad materiales, con estas lógicas culturales, porque me da la impresión que nos están llevando a un campo de discusión en que es el barro de ellos. Nos están llevando a un campo de discusión en que ellos tienen la ventaja porque están definiendo el área de donde estamos discutiendo. Entonces estamos viendo cómo contrarrestamos la insurrección del lenguaje, por así decirlo, la rebeldía, el decir las cosas como son, que es decir mentira en el fondo, no es que sean las cosas como son. Entonces estamos como sorprendiéndonos de cómo en el campo de la ignorancia, de la negación, de la estupidez, estos chicos... Mira lo que el término, estos pelotudos, los voy a decir así porque ando violento, me van a disculpar. Pero cómo esta gente ha podido cosechar cuestiones que tienen que ser vinculadas con las condiciones económicas y materiales y estructurales de la sociedad. Entonces, me falta ese link, porque no creo que vayamos a resolver con estrategias comunicacionales o con maneras de cómo enfrentamos la mentira, el engaño, que eso hay que hacerlo, la batalla cultural que... A mí me gusta decirle batalla ideológica, pero la ideología es una mala palabra hoy día. Hay que recuperar muchas cosas. Yo estoy como en una postura de volver a recuperar algunas cosas. Porque 50, 60 años no es mucho tiempo, gente. No es que haya quedado atrás, se hayan vencido los conceptos que la izquierda, no hay que abandonar algunos conceptos.
Creo que hay que buscar cómo volver a utilizarlos, pero me falta eso. Eso era lo que quería intervenir, es decir, no sé qué les parece a ustedes, pero veo un déficit en esta discusión entre la economía, la materialidad, la cuestión productiva con la cuestión cultural. No he visto dónde o quién los esté vinculando, seguro que sí, pero no viene del aire esto. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Muy simple, las problemáticas, las crisis propias de la estructura capitalista están siendo achacadas, se las están responsabilizando a la cultura de izquierda, porque entra en crisis el capitalismo y el problema de la socialdemocracia. Entra en crisis el sistema financiero y el problema es que la socialdemocracia no lo sabe manejar. Entonces, y nos han metido en una batalla sobre cuestiones muy puntuales y no estamos criticando los modelos económicos. Y que tienen que ir de la mano. No digo que una cosa no vaya de la otra, pero he sido redundante, pero bueno, quería reafirmar ese punto de justificar esta intuición, ¿no? De que me falta algo ahí para que esto tenga fuerza. No creo que vayamos a ganarle en su cancha, no creo que signifique que nosotros tengamos que mentir igual o decir las cosas con más fuerza o con más violencia como para poder contrarrestar esta disputa por un sentido común que creo que tiene que ver con una percepción de la realidad material. Y quizá ahí, y me perdonáis un momento, la bibliografía de los años 90 de los Giddens, Beck, Bauman, que nos hablaban de los procesos de individualización y del desmontaje, ¿no?, del estado de bienestar, quizá haya ahí un enlace, ¿no?, como decías tú, buscando una conexión entre lo que es estructural, más materialista, etcétera, con esta nueva corriente cultural, ¿no? Quizá ahí se podría hacer ese juego, no lo sé, al hilo de lo que comentabas se me pasa por la cabeza. Ok, bueno, hay muchos elementos para tomar. Yo quiero, bueno, hemos hablado de este tema que está en el texto de la guerra cultural. Sí, a mí me pareció esa parte muy interesante de la manera como nos presenta ese diagnóstico, digamos, de qué es lo que ha sucedido en ese campo y de cómo la derecha, digamos, ahí ha sido muy hábil para caracterizar a una izquierda, digamos, que como bien dice Francisco, podríamos decir una izquierda que ha perdido el vínculo con lo económico, con lo material, y que se aprovecha, digamos, la derecha, digamos, de que esa estructura, por decirlo así, en términos marxistas, materiales que son tan emocionales y tan sensibles, no tan racionales, pues se aprovecha de eso para poder allí tener un caldo de cultivo, ¿sí? Y me parece que, de cierta manera, esa lectura no se aleja de la realidad, digamos. No en muy pocas ocasiones vemos a una izquierda que se acomodó muy bien en el plano del discurso, de una narrativa, pero poco, digamos, aterrizada a una realidad material, ¿sí? Cuando leía el texto y leía esta parte así, digamos, de lo de la guerra cultural y cómo las izquierdas, a través de, digamos, de su políticamente correcto y todo este tipo de cosas, se apropiaron o encontraron una manera de estar en este mundo neoliberal, ¿cierto? Capitalista, de una manera muy cómoda, con un discurso buena onda. Eso pues, es muy interesante porque, no sé, sí, creo que hemos tenido este tipo de encuentros con gente buena onda, ¿sí? Con gente buena onda, con un buen discurso muy progre, pero que en realidad no va más allá, ¿no? O sea, eso. Estoy pensando en este momento, hay una película colombiana que se está proyectando, que ha tenido mucho éxito, que se llama El Poeta. Les invito a que la vean. Y chévere, digamos, un poco ver allí ese contraste entre el poeta exitoso y el poeta fracasado, porque
es esto, ¿no? Digamos, una izquierda que en las últimas décadas se acomodó muy bien a este modelo de sociedad capitalista y todo ese tipo de cosas, y se atrincheró en un discurso, pues, bien, chévere, ¿no? A veces para escucharlos y una que otra conferencia y charla y tomarse un vinito y está bacano, pero como que no va más allá, ¿no? Entonces, ese vínculo que está allí, lo podemos buscar. Yo cuando leía el texto, pensé mucho en el texto anterior que leímos, el de Susan ¿cómo es? Neyman, y, y pues nada, y yo comprendí un poco más su tono de ese texto, digamos, de jalar las greñas de la izquierda y decir como que, bueno, ¿dónde está dentro de nuestro discurso, nuestra acción, la conexión con lo que siempre ha sido, desde el punto de vista de Neyman, el pilar de la izquierda, que es la preocupación por lo económico, por lo material, por las condiciones de vida y que pareciera que pues se perdieron, ¿no? Entonces allí veíamos esto y lo otro es, pues, no sé, encarar la propuesta que hace Alberto de pensarnos esto en todo este proceso de individualización y cómo, digamos, este proceso, qué caminos, qué rumbos ha tomado, ¿no? El más evidente es el de el individuo consumista y consumista de símbolos, consumista de un montón de cosas que se le prefabrican y que, digamos, también se acomoda muy fácil, digamos, a este modelo de capitalismo que tenemos, ¿no? Entonces, pues ahí vamos. Sí, yo ahora con mi intervención quiero como tratar de hilar, ¿no? Tejer un poquito lo que han ido como un poco apuntando desde que partió Alberto, ¿no? En esta segunda intervención, ¿no? Que yo concuerdo con algo que dice Alberto, que está en el libro y claro, que es el quiebre se ha dicho aquí, quiebre de la socialdemocracia. Bueno, era quiebre del consenso liberal socialdemócrata, ¿no? Es también para lo que se llama el estado de bienestar, fue importante, tiene que ver con eso, ¿no? Como la crisis del estado de bienestar en Europa, en Estados Unidos y sobre todo en nuestros países, ¿no? En proyectos que en algunos casos han sido incompletos o inacabados, ¿no? En el caso de Chile, bueno, interrumpido con un golpe de Estado en el 73, pero más allá de eso, que el libro habla de todo ese quiebre que hubo desde la posegunda guerra mundial, quiero enlazarlo también con algo que decía Pancho, ¿no? De poner también el ojo, el foco, la atención a la crisis del capitalismo global del sistema económico mundial de 2008-2009, ¿no? También se explica por todo ese contexto, ¿no? De salvataje individual, ¿no? Que apela mucho, sálvese quien pueda y al final estos estados de bienestar vienen a salvar también a mucha banca internacional, ¿no? Al modelo, si ustedes quieren, ¿no? Y quiero conectar con algo que también decía Alberto, ¿no? Que desde la sociología, claro, yo creo que es oportuno, necesario y pertinente y retomar las lecturas de algunos clásicos contemporáneos, ¿no? Giddens, Beck, Bauman, de los años 80, 90, ¿no? Que ya avisoraban este proceso de individuación, como decía Alberto, ¿no? Estos cambios culturales en ese sentido, ¿no? No cultura, no en consumo cultural, sino en las percepciones de, bueno, proceso de individuación, ¿qué significa al final el proceso de individuación? Bueno, un individuo que puede con todo, un individuo que no espera nada del Estado, un individuo hecho a sí mismo, ¿cierto? Ante un Estado en crisis, lo público en crisis, no espera nada del otro y al final eso le hace empoderarse, ¿no? Hay como un crecimiento de lo que es la individualidad, ¿no? Y yo creo que eso conecta precisamente con esta lógica más de la sociedad capitalista que tiene que ver con el consumo individual, ¿no? Con el goce individual del consumo, etcétera. Y por eso lo quiero ahora conectar un poquito con algunos contenidos del libro, ¿no? Que es lo que tanto decía Pancho como Andrés, esta visión económica. Claro,
es que detrás de estas nuevas derechas alternativas y sus corrientes, bueno, yo tengo aquí apuntadas algunas que aparecen, ya nos hemos referido a algunas, pero aparecían neorreaccionarios, libertarios, anarcoconservadores, anarcocapitalistas, paleolibertarios, populistas, ecofascistas, etcétera. Todos tienen, dentro de esas corrientes, luego tienen como algunos matices en común, ¿no? Son antimigración, nativistas, es decir, primero los nacionales frente al extranjero, el tema de el machismo, las masculinidades, ¿cierto? Aunque también últimamente está apareciendo un feminismo de derecha, ¿no? Importante, que pone el tema de la familia, antiaborto, la libertad del derecho a la vida, por ejemplo. También hay detrás, obviamente, un mensaje económico muy importante, ¿no? Porque al final, si bien cuestionan todas estas élites oligárquicas, estas tecnocracias capitalistas, cuestionan a algunos grandes capitalistas filántropos como Soros, como Bill Gates, las Naciones Unidas también, que podemos luego volver sobre esos mensajes conspiranoicos que tienen. Yo creo que detrás hay, obviamente, un mensaje económico muy importante. La libertad es la libertad de elegir y la libertad económica, ¿no? Y la visión del Estado, y ahí es donde tendremos que entrar los proyectos progresistas, es decir, defender Estado de derechos sociales, las conquistas sociales, frente a estas visiones que cuestionan la democracia representativa como tal, no creen en la democracia porque la democracia y también el Estado lo ven como, lo identifican como el mayor ladrón, ¿no? Es el que nos está robando constantemente, ¿no? Frente a yo, emprendedor, que trabajo, que genero trabajo, empresa, o yo, el trabajador normal y corriente que a la semana trabajo 40 horas, viene el Estado con los impuestos y me quita el 20 y tantos % de lo que trabajo, por ejemplo, ¿no? Como pasó, o eso es parte de explicar también el triunfo de Milei, ¿no? Y toda esta idea de que tienen de la subsidiariedad del Estado, un Estado mínimo, frente a estos estados grandes, un Estado fofo, grasiento, como dicen, esta mirada que también tienen del Estado como el mayor ladrón, ellos tienen una mirada sobre el Estado que es a la vez una mirada sobre la economía también. Un Estado que no moleste y al final sea el mercado cada vez mayor de regulación y que el libre mercado nos ordene a lo Adam Smith, si quieren, ¿no? O una lectura más interesada, si quieren, de Adam Smith, bueno, según nuestras actitudes, capacidades, etcétera, ¿no? Y ya sabemos que eliminan en esas ideas todo el determinismo socioeconómico que hay detrás y toda la mirada sociológica, ¿no? Piensan que el mercado es un ideal, ¿no? Y que es un estado, un mundo ideal donde nos vamos a organizar de manera libre, respetando al otro, etcétera, ¿no? Y yo creo que hilando ya o deteniéndonos en los mensajes que estas distintas derechas alternativas y en clave electoral en nuestros países están instalando, hacen sentido a la gente también. Está haciendo sentido por esto, ¿no? Porque la gente en su vida cotidiana, en su habitar social, frente a las crisis también, esto hay que reconocerlo, frente a las crisis de los proyectos progresistas, también el colapso de proyectos progresistas, sobre todo en América Latina, por ejemplo, no ha habido respuesta a ciertas demandas sociales, ¿no? Y al final también se recurren a estas narrativas que apelan más al individuo, al logro, al mérito, ¿no? Frente a soluciones colectivas. Eso sería un poquito, no sé si me he explicado bien, si no, bueno. Sí, no, se entiende. No sé si venía Alberto o puedo ir yo. No, sí, bien. Claro, a ver, esto de que los estados progresistas, el fallo de las propuestas progresistas, sociales, demócratas, a mí me parece que van a seguir ocurriendo, porque cuando tú llegas al poder ejecutivo y en parte tienes el poder legislativo, no tienes el poder de transformar las sociedades propiamente tal. El estrecho vínculo, especialmente en sociedades, podríamos decir, colonizadas, que tienen una historia de dependencia, si nos vamos en lógicas cepalianas, por así decirlo, ¿cierto?
estas teorías del desarrollo que tienen estos países que de alguna manera, que latinoamericanos, me imagino que en África o en algunos lugares en Asia, hay un enraizamiento muy fuerte de la estructura económica dentro de las estructuras de poder. Los estados, que pareciera ser una lógica de que el pueblo manda a través de nuestros representantes, en el fondo hay un poder de los poderes económicos y de las organizaciones supraestructurales, supraestatales de nivel global que también quitan cierta autonomía, soberanía en las decisiones que se toman. Pensemos en Argentina. Si hoy día Argentina la política económica la está tomando Trump, con un apetito de ser colonia de Milei, que no sé si estratégicamente sea bueno aferrarse a Estados Unidos cuando China le está pasando la máquina por encima, pero mes a mes. Como cerrar a China como aliado comercial cuando deberían tener a los dos. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Entonces, creo que en las posibilidades que han tenido los gobiernos socialdemócratas, como no pueden transformar la estructura económica, y creo que ahí el libro da un punto que a mí me hizo dar mil vueltas, que este concepto de Fraser, ¿no?, del neoliberalismo progresista, que prácticamente tener a Piñera o a tener a Bachelet lo que cambiaba más o menos cuántos fondos tienen algunos programas sociales, pero la derecha chilena dura habla de bono. Evelyn Matei, que es hija de uno de las juntas de gobierno de la dictadura, en el debate por cadena nacional diciendo que quería una educación pública y gratuita. O sea, uno dice, mira tú, entonces, ¿qué es a qué se dedicó la izquierda, retomando el texto anterior, a defender derechos, a poner en visibilización minoría, a toda esta cuestión, y olvidó que de esto se trata, de condiciones materiales. Yo no es que me esté volviendo cada vez marxista, sino que no podemos olvidar que en el fondo la gente te vota porque tiene plata en el bolsillo, tiene comida en la mesa y tiene de alguna manera la sensación de seguridad de que sus pequeñas o sus pocas pertenencias no se las van a afanar, en simple. Entonces, pienso acá en Argentina cuando hablo con mis amigos peronistas, derecho a las mujeres, derecho de tanto, de lo cual yo estoy completamente de acuerdo, pero la gran mayoría de la gente no lo percibió como un beneficio. Convivo con una amiga acá que decía, para una feminista o para una mujer de una villa, de una toma, ¿cómo el feminismo, la teoría, la lógica, la cultura feminista, el ministerio de la mujer le resuelve sus cuestiones? Porque no solamente su problema es que le pega al marido, sino que no tiene nadie para comer. Entonces, ¿de qué manera la izquierda, lo voy a llamar izquierda y no progresismo, cómo la izquierda, de una u otra manera, y esto lo hemos visto, creo que ya estamos viendo como una línea de continuidad en algunos de los varios de los textos, que hemos perdido estos universales, estas lógicas materiales, hemos abandonado la pelea económica, proponer otro proyecto aparte del capitalismo. Todos esos elementos nos están haciendo que estemos jugando en el campo y en las estructuras propias de los poderes económicos, conservadores y fachos. Lo voy a decir así, no muy académico, sino más como ciudadano, por así decirlo. Y en ese espacio no vamos a ganar. La democracia liberal, la idea de que la voluntad general domina bajo una estructura capitalista globalizada, es una fantasía. O sea, estamos haciendo como si. Es como si fuese una democracia, como si hubiese soberanía, como si. Me estoy acordando de Palti, creo que se llama así este historiador que hablaba de la historia del poder en el mundo. Hace poco me leí el libro y todo es como si. Entonces estamos viviendo en un como si. Y creo que al menos en ciertos espacios tenemos que llamar las cosas por su nombre. Y perder el pudor de parecer antiguo. No sé, yo percibo en el sector, en el ecosistema político en el que yo vivo, que hemos tratado de hacer eufemismos, en vez ya no decimos pueblo, decimos ciudadanía. Ya no hablamos de socialismo, sino que hablamos. Entonces, nos hemos ido deslavando. Y termino con esto. En estas lógicas
no decir las cosas como son, o entrar en eufemismo, o sumarnos en esta campaña, pensamos a veces, y también lo vivió en política, que decimos, la gente no quiere conflicto. Y después terminan apoyando personas que dicen que hay que salir a paliar, o a otros hay que expulsar, o sea, y yo creo que la gente no quiere conflicto. Ojo. Entonces, creo que también tenemos que buscar la manera de cómo nos confrontamos, cómo generamos la confrontación. ¿Está bien el consenso? Muy bien, pero la política tiene que confrontar. Y creo que también hemos caído en una especie de no hay que pelear, sino que tenemos que ver la manera de... No, gente, yo creo que hay que confrontar. Y no estoy hablando de violencia física, sino confrontar, de decir las cosas tal como son. Porque decir las cosas tal como son en esos términos le ha funcionado a la extrema derecha y además mintiendo. Nosotros quizás podamos decir las cosas tal como son con base a ciertas cosas más fácticas, con hechos concretos y no decir tan eufemísticamente todo. Entonces esta izquierda, este neoliberalismo progresista, yo creo que lo compramos completo. Pienso en Boric, pienso en Bachelet, pienso en que vivimos tratando de obtener más derechos, de financiar algunos proyectos de políticas sociales y la renuncia a transformar las estructuras económicas que comprendo, porque yo asesoro a un candidato y no le diría nunca que un candidato diga que va a instalar el socialismo, pero si no lo hacemos tampoco y no logramos ver cómo instalamos una transformación y construimos un relato, vamos a estar siempre en esto, como defendiéndonos más que pudiendo avanzar. No sé si pude explicarme, estoy muy emocional en este libro me tocó, me hizo como sentir un poco de fuego. Bueno, por ahí yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado Pancho y con lo que ha comentado Juan también últimamente, las dos intervenciones, ¿no? Es importante la crisis de 2008, me parece muy importante, y las reacciones a la crisis de 2008, ¿no? Cómo se gestionó eso, ¿no? Como ha señalado Juan, y estoy muy, muy de acuerdo que ahí hay un punto de inflexión, ahí hay un corte. Ahí hay un corte que viene a radicalizar y pues a generar más individualización todavía, la lógica de no sé quién lo decía antes, de sálvese quien pueda, etcétera, etcétera. Y realmente es el momento en el que los poderes, los estados, dejan solos a los individuos. Les dejan solos ante la desgracia, ¿no? Ante la desgracia económica, cultural, política, social, que se está fraguando, ¿no? Y en ese sentido, me recuerda mucho, y antes también lo comentabais, no me acuerdo quién, la lógica del mercado, ¿no? Es decir, la lógica del mercado aplicada a lo social, ¿no? Cómo esa lógica ha invadido o coloniza lo social de una manera radical. Y es precisamente esa lógica del mercado, era Juan el que lo decía, esa lógica del mercado que coloniza lo social es precisamente lo que marca el origen de la disciplina sociológica. La sociología nace precisamente para decir, no, ojo, que si nos vamos por ese camino, la vida social es invivible, es inhabitable. No se puede vivir de esta forma, en esa lucha de todos contra todos, ¿no? En esa lucha exacerbada, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, lo que le recomendaría a la gente es leer más sociología. Creo que estaría bien para entender un poquito mejor pues un poco cuáles son los límites y cuáles son las formas de oposición a estas lógicas de mercado, ¿no? Que invaden y que colonizan lo social, ¿no? Y que nos crean tantos problemas. Entonces, mi intervención es simplemente les hemos dejado solos a la gente en circunstancias muy complicadas. No tenemos alternativa, ninguna alternativa seria, más allá de una nostalgia por el estado de bienestar idealizado, sobre todo el nórdico, ¿no? El escandinavo y tal, que es un poco nuestro marco de referencia como máximo, como programa político de máximos, es aproximarnos al estado de bienestar nórdico, ¿no? Y de ahí se desprende una cierta nostalgia
que yo creo que es poco operativa, en el sentido de que tampoco es muy propositiva. Simplemente es como una vuelta al pasado, a un pasado idealizado que era muy problemático en sí mismo y que se quedaba muy a mitad de camino de las cosas, ¿no? Y bueno, sobre todo la experiencia en España, por ejemplo, es de un estado de bienestar pues incipiente realmente, ¿no? No muy desarrollado, o no tan desarrollado como podríamos imaginar, ¿no? O como nos podría gustar imaginar. Y sin embargo, lo que estamos es defendiendo que no nos recorten más, que no nos quiten más, cuando realmente lo que habría que ir es a una reivindicación de más expansiva, ¿no? De conseguir nuevas cosas, nuevos derechos, en fin, nuevas herramientas para combatir la desigualdad, por ejemplo, la pobreza, que son temas que son tremendos y que siguen funcionando de una forma radical y violenta y a los que no se les echa cuenta, ¿no? Y que están prácticamente excluidos del debate político contemporáneo, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo que decía Andrés antes de mirar con otros ojos el libro de Neyman, ¿no? Y decir, claro, hay que recriminar muchas cosas a la izquierda, hay muchas cosas que no se han hecho bien y creo que tienen que ver exactamente con la reacción a la crisis del 2008, ¿no? Y por ahí, y por acabar de alguna forma toda esta lógica de la individualización que comentábamos antes, yo creo que que encaja muy bien con estos modelos de llenado ideológico, de llenado cultural por parte de las derechas. Encaja muy bien. O sea que esos individuos aislados, despojados de vínculo social, etcétera, etcétera, como ya decía Durkheim en su momento, ¿no? Eso decía Durkheim, eso es una monstruosidad sociológica, es lo que me parece una expresión fantástica, pueden dar lugar a estos entramados complejos en los que las culturas de las nuevas derechas pueden fructificar, ¿no? Y como están haciendo en el presente, ¿no? Bien, bueno, tantas cosas que hemos dicho, tantos elementos que para articular y es, bueno, además de lo que el texto ya nos provoca, conversar aquí nos hace explotar otras ideas así. Yo voy a arrancar con una expresión que dijo ahorita Francisco de cómo, digamos, las derechas se han tomado esta tarea de decir las cosas como son, pero como bien dijo Francisco allí, mintiendo. Sí, o sea, dicen las cosas como son, mintiendo, o sea, y bien, yo compro, digamos, esta idea, esto de que es importante decir las cosas como son, pero pues obviamente no mintiendo, ¿no? Sino que eso ya nos pone un pudor y ya nos pone, digamos, un terreno más difícil, porque estas personas dicen las cosas, o sea, lo que les sale, no importa de dónde toman, o sea, no tiene ninguna fuente, simplemente es para causar una bulla y estremecer a las personas, y les ha funcionado perfectamente, ¿no? Pero nosotros, pues, no podemos, ¿no? Qué sé yo, tenemos ese pudor ya interiorizado de que no nos atrevemos a decir las cosas así simplemente por decirlas y siempre estamos buscando dar la evidencia. Perdón, Andrés, y creo que a nosotros nos está dando pudor que nos corrijan que somos extremistas, o sea, se dio vuelta la torta. O sea, cuando tú, me imagino que si un académico dice esta cuestión es una condición material y hace un discurso más así duro, lo van a acusar de estar adoctrinando al estudiante. O sea, lograron que nosotros sintamos culpa de decir las cuestiones que pensamos desde nuestro punto de vista. Perdón que te he interrumpido, pero creo que sí, hay un temor de contrarrestar con otra mirada lo que ya está instalado. No sé si me... Sí, ese temor está, pero mira que yo lo que veo es que luego ese temor se pasa como a un discurso muy parecido al que supuestamente nos oponemos, y es que nos acomodamos como a lo que hay. Y ese temor nos lleva a acomodarnos para no generar esa irritación en los otros, pues, por las cosas que decimos. Y yo creo que ahí es donde de pronto es muy importante ahí sí, como Francisco, ser más radical. Es decir,
esta derecha, estas expresiones de derecha muestran las contradicciones de la izquierda, que efectivamente existen. O sea, eso no lo podemos negar. O sea, de contradicciones estamos hechos todos, ¿sí? Pero nosotros no nos preocupamos de mostrar las contradicciones que ellos tienen y su discurso que se salta a la vista, pero que se dice que ellos lo dicen de tal manera que pareciera cala también en el sentido común, como si fuera tan coherente, ¿no? O sea, no es para nada coherente todo este discurso pro-nacionalista, pro-patriarcalista, por todo este tipo de cosas, con un modelo que ellos también defienden a ultranza, que es un modelo de liberación económica individualizado y todo ese tipo de cosas. Pues no, eso hay que mostrar de que eso no cuela, ¿no? Eso en realidad no casan. O sea, ahí sí como Alberto está señalando, pues la sociología ha dado lecciones muchas sobre que esto no es real, ¿no? Y nos ha faltado ahí sí, hacer, como dijo Alberto ahí, hacer de que, digamos, que desde el discurso académico, el discurso sociológico, por ejemplo, sea más masivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Colombia, la sociología es muy marginal en términos académicos y en términos de educación superior, ¿no? Y ni qué decir en la básica secundaria, o sea, discurso sociológico, digamos, académicamente sociológico, en los chicos no lo reciben. O sea, eso no existe. Aquí todavía las ciencias sociales son memorísticas, son para aprender fechas, aprender sujetos, eventos, y no es con, digamos, con este tono crítico y analítico de poder comprender la manera como se construyen o se tejen las relaciones sociales, para nada. Y esa parte, digamos, que nos hace, que cuela perfectamente con esto de un estado muy débil, ¿no? Un estado muy débil en la capacidad de formar un sentido colectivo. Aquí lo que predomina, digamos, y lo que está implantado desde hace mucho es cada cual por su cuenta, ¿no? Y cuando uno, digamos, trata de hablar de este tipo de cosas, ahí sí, como dice Francisco, no, lo que tú estás es ideologizando a los estudiantes y ese tipo de cuestiones, pero es que ideologizados están, digamos, desde la cuna, digamos, con este ambiente en el que estamos, donde cada cual aquí, por ejemplo, en Colombia es, sálvese quien pueda, aquí cada uno va por lo suyo, en fin, ¿sí? Entonces, pues ahí está todo este discurso. Y lo otro que yo quería mencionar del texto, que antes de que se nos salte esta parte que me pareció muy importante, es el poder, digamos, de las redes sociales, ¿sí? Ese es un elemento muy fuerte allí que uno no le prestamos la atención a ello, digamos, de cómo dentro de este mundo virtual se crean todas estas burbujas, todas estas comunidades de estos grupos, ¿cierto? Que tienen una gran habilidad para movilizarse allí, para dejar allí sus bombas, decir sus cosas como son mintiendo, ¿cierto? Pero con un impacto mediático mundial y cómo esto, digamos, se va en el mundo de la red, pero tiene un impacto real en el mundo real, es decir, y un impacto horroroso, ¿no? Porque vemos cómo estos toman esos bríos o ese ánimo para actuar en el mundo real de una manera, digamos, atroz, con masacres, con agresiones, con cosas de ese estilo. Entonces, esa parte del texto también me llamó mucho la atención cuando señalan cómo estas nuevas derechas conectan con esta nueva realidad virtual y cómo, digamos, esto les ha servido de motor o de combustible para todo lo que se ha venido generando. Sí, a mí me gustaría como destacar varias cosas de los que se viene planteando, porque, bueno, muchas cosas bien interesantes, y me voy a agarrar de algo que se planteaba de la dimensión, si quieren, pública de la sociología. También podemos decir que en los últimos años, por ejemplo, la sociología ha sido también perseguida, ¿no? Se ha cuestionado en distintos países, Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina, aquí también en Chile, Kast en su momento quería cerrar Flaxo. Entonces, bueno, hay una también ideológicamente de estas nuevas derechas
vienen a cuestionar todo lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Lo que representa la sociología, o si quieren ustedes, las ciencias sociales, ¿no? Diciendo, bueno, ciencias sociales igual a socialismo, ¿no? Y los profesores son profetas del marxismo, ¿no? Esa es la visión que tienen. Y luego también un poco de autocrítica, ¿no? A los que nos dedicamos más a la academia, también se ha ido abandonando, o ya no ha sido tan sexy, si se quiere, o mainstream, el estudio del trabajo, ¿no? Ya la sociología del trabajo, del desarrollo, como bien decía Pancho antes, si fue por lo menos en América Latina, fueron fundamentales para la institucionalización de la sociología. Ya en los años 90, 2000 ha habido otras modas, ¿no? Otras modas sociológicas, otras modas, otras agendas de investigación, ¿cierto? Y el trabajo perdió la centralidad que tenía también los estudios sociológicos, ¿no? Siempre con esta mirada de la interseccionalidad, etcétera, ¿no? Que está bien, es importante, pero se fue perdiendo fuerza explicativa, si quieren, por lo menos en América Latina, que es lo que conozco en los últimos 10, 12 años, la sociología del trabajo como tal, ¿no? Y nos ha faltado dedicarnos mucho más a ello, ¿no? A nuevas formas del trabajo. Y esto lo quería conectar también precisamente con algo que está en el libro y que hemos ido conversando un poquito, con lo del tema de la cultura también, ¿no? Con algo que se decía aquí, se ha venido diciendo, que es esta idea de cómo surge esta nueva derecha, las fuentes intelectuales de esta nueva derecha para atacar al wokismo, ¿no? A lo políticamente correcto, o lo que llama también aquí Stefanoni el neopuritanismo, el buenismo, ¿cierto? Él plantea, en cambio, que estas nuevas derechas en el ámbito académico, también intelectual, pues, y también en el plano político, por supuesto, bueno, Milei es un ejemplo, refleja muy bien, o el propio también Bukele, esta idea de la cultura de insurrección política, la rebeldía, no acatar las normas, el desacato, la insolencia, que estaban conectados el día de ayer con lo que eran, por ejemplo, movimientos estudiantiles, mayo del 68, todo lo que tenía que ver con la izquierda. Hoy esas escenografías, esas puestas en escena pertenecen a las derechas, ¿no? Y ahí quiero entrar un poquito también en la importancia, bueno, como ya lo decía en mi intervención, de la batalla cultural y también de las estrategias comunicativas, que es algo que decía Andrés, también un poco Pancho, y que cuando hablábamos de Trump, ¿no? Trump simboliza eso también, ¿no? El trumpismo discursivo, ¿no? Todo un estilo de hacer política que se basa en el Twitter, en las redes sociales, ¿cierto? En instalar la agenda, en drenar también con la desinformación, con las fake news, drenar de basura, como en un libro que tiene Laura Camargo que se llama Trumpismo discursivo, habla precisamente eso, la estrategia de Steve Bannon, su asesor comunicativo, drenar de basura la arena pública o la esfera pública, ¿no? Claro, romper la acción comunicativa. Exactamente, romper la acción comunicativa para generar desorientación, etcétera, y reforzar luego, cuando hay competencia electoral, ciertos elementos, ¿no? Y esto lo quería conectar con toda la crisis que veíamos antes de 2008, 2009, el neoliberalismo corregido que hablaba Pancho para el caso de América Latina o Chile, el tema también de Alberto cuando hablábamos del caso europeo, ¿no? Que tiene que ver también con los problemas ya de la redistribución, ¿no? O cómo redistribuimos la riqueza en nuestras... y cómo se genera también, ¿no? Y también tiene que ver, obviamente, pago de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Problemáticas asociadas al estado del bienestar y que algo en su momento decía también Bauman en algún librito cuando hablaba de los perdedores de la globalización, ya entonces, ¿no? Bueno, Trump es un caso, ¿no? O es un líder carismático para estas nuevas derechas y muchos de sus votantes son perdedores de la globalización en la América profunda, cuando empezó el fenómeno Trump 2015, 2016, ¿cierto? Todos los cordones industriales, bueno, de distintas ciudades, ¿no? La deslocalización, etcétera, ¿no? Ahí también hay un tema de, obviamente, que hay que ver en manera estructural, sistemática y que está relacionado con el sistema capitalista. Y lo último que quería ya con mi intervención también con esto del líder carismático, lo que representa Trump, ese estilo de hacer política, ese estilo comunicativo,
que es lo siguiente, que también llegó para quedarse, ¿no? Lo hemos visto, cada país a su manera lo están replicando, hablábamos de Milei, aquí está y sobre todo Kaiser, Meloni, Bukele, Orbán también, aunque sea un poco más conservador, ¿cierto? Es decir, ya estas derechas alternativas son tendencia, van a ser, si quieren ustedes, la norma para las para los próximos años, ¿no? Llegaron para quedarse estas nuevas derechas. ¿Y qué significa eso también? Que partidos de la derecha tradicional, derecha más democrática, más liberal, también están adquiriendo esta idea de radicalizarse, ¿no? En sus ofertas electorales, en sus estrategias comunicativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo último, con el tema de las estrategias comunicativas y las narrativas o ideas que instalan, y es algo que hemos ido viendo en distintos también capítulos, ¿no? Distintos programas, ¿cierto? Que es el pensamiento mágico, ¿no? Esta idea del pensamiento mágico, de cómo instalan también siempre recetas sencillas a problemas complejos, ¿no? Yo voy a solucionar en Chile, por ejemplo, los candidatos, el tema de la inseguridad, haciendo una frontera, haciendo tanto, construyendo cárceles, por ejemplo. Eso es lo que hoy día en Chile se está debatiendo de cara al domingo, que tenemos la barcos, cárceles. Bueno, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son el ejemplo que dice Pancho es lo que se discute hoy día, cómo se instala, ¿no? Y cómo de una manera sencilla. Pero además también el tema del pensamiento mágico, muy posmoderno de estas derechas, con otras cosas que vienen en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Antivacunas, ¿cierto? Todo el tema de la pandemia, el COVID, cambio climático, negacionismo del cambio climático, esta idea de la Agenda 2030 que os van instalando, ¿no? La Agenda 2030, esta élite tecnocrática de Naciones Unidas que viene a dominarnos y a instalar estos estados totalitarios, ¿no? Como tal dicen algunos de los intelectuales, porque ahí nos daría para otro programa, ¿no? Ver quiénes son los intelectuales detrás, Agustín Lajas, el Kaiser aquí en América Latina, Juan Ramón Rayo, por ejemplo, en España. Bueno, hay todo un auge de estos intelectuales libertarios de la derecha alternativa y también cómo se instalan estas teorías conspirativas también, ¿no? Hay un complot de ciertos capitalistas que vienen también a dominarnos, que están los grandes filántropos, Soros, Bill Gates, etcétera, ¿no? Cuando a la vez, y esta es la gran inconsistencia de ellos, bueno, todas las grandes tecnológicas estadounidenses apoyan a Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Incluso Elon Musk también le apoyaba, ¿no? Entonces, estas inconsistencias yo creo que como cierre, que es algo que nos ha pasado también en tiempos de confusión ideológica, que también ha pecado el progresismo, la izquierda, las izquierdas, y frente muchas veces a la nostalgia que hablábamos antes, pero también lamento, que nos pasa muchas veces, es un lamento. Hay que ser también, o sincerarnos, ¿no? Y decir, bueno, los tiempos cambian también. Van a cambiar los tiempos y los años 90 ya no existen, y los 2000 tampoco, ¿no? ¿Y qué quiero cerrar con ello? Que las redes sociales, por ejemplo, en 2011 fueron muy importantes para distintos movimientos sociales, ¿no? Indignados, Ocupa Wall Street, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy día hay otro uso muy diferente y como también desde medios de comunicación, persecución, mediática, etcétera, muchos de esos proyectos ya quedaron, ¿cierto o no? Y hoy día vivimos en un terreno de las redes sociales donde es muy difícil, por ejemplo, instalar estos mensajes, si se quiere, más progresistas, más que tengan que ver con los derechos sociales, con el bienestar, con nuestros sentidos comunes o con los universales que hablamos. Eso por mi parte para cerrar. Bien. Esta cosa de ser militante, estudiante y asesor me tiene el alma partida en tres, porque cada vez que habla uno se resienten los otros, ¿no? Pero creo que voy a hablar ahora como militante, más que como parte de la academia o de la asesoría. Creo que hay un desafío gigantesco
en la intelectualidad y en la práctica, hacer siempre ese vínculo, no es una o la otra, para mí, bien las dicotomías y las disociaciones para los análisis, pero en la realidad siempre van todas las cuestiones de la mano. Y de ver por dónde darle la vuelta. Yo esto lo he dicho, creo que prácticamente en todos los programas siempre estoy terminando en la misma conclusión de los desafíos que nos vamos quedando cada uno en sus dimensiones. Ustedes son en su rol de docente académico, de investigadores, hay presiones para conseguir los fondos, hay corrientes que si quiere investigar una cosa, pero todo el mundo va para allá, no te lo van a financiar. En política, si quieres que un candidato gane, tienes que prácticamente entrar en las lógicas mainstream de la comunicación y del TikTok y de la cosa y del mensaje breve, pero en algún punto esto va a tener que cambiar y hay que prepararse. Y recupero, y lo pensaba mientras leía el libro, de qué manera, en qué contexto nos va a permitir tener esta revancha. ¿Cuáles son los puntos en que la izquierda puede decir, bueno, aquí hay algo que nosotros tenemos que plantear como ejes? Y lo conversamos una vez con este libro de los 4 futuros posibles. ¿Cómo se llama el autor? Si me ayudan. Peter, claro. Que hay 2 cuestiones que creo que tenemos como izquierda que podemos tomar. El trabajo y el cambio climático. Especialmente con el desarrollo tecnológico, y ahí se va a abrir una oportunidad de la cual hay que prepararse. Tarde o temprano, en un par de décadas más, las transformaciones ecosistémicas, tanto del campo laboral como de la vida misma, van a tener una radicalidad tan grande que la construcción de sentido, la semiosis de esa realidad tecnológica y ambiental, vamos a tener un rol ahí, quienes de alguna manera asumimos como un estado de conciencia, y perdonen, yo ya no voy a tener más pudor de ponerme en algún lugar de donde mirar, porque no todo el mundo está preocupado de lo mismo, hay gente que no se puede preocupar de lo que nosotros nos preocupamos, ni puede ver lo que nosotros vemos, no hay que sentir pudor en decir eso, no un tema de capacidades de los otros seres humanos, sino de realidad. Hay gente que simplemente no se puede poner a pensar porque sale a las 6 de la mañana a la casa, vuelve a las 8 de la noche y no le puedes pedir que estén con el nivel de conciencia de la realidad que uno puede estar dedicado a pensar estas cosas. Pero creo que dentro de los ámbitos de discusión políticos, académicos, militantes, por así decirlo, donde uno tiene cierta convicción de mundo, creo que vamos a tener que ver qué tan dispuestos estamos a arriesgar algunas cosas. Yo no estoy pidiendo que nadie sea héroe, ni que pierda su trabajo por esto, ni nada, pero también va a ir pasando por esta capacidad de nosotros de ir radicalizando, en un buen concepto, las posturas. O sea, decir, no ceder tanto más. Pensemos en el triunfo de este chico en Nueva York. Siempre se me olvida el nombre de este socialdemócrata que lo acusan de comunismo, que diciendo las cosas como son, planteando cuestiones materiales concretas, de alguna manera logró meterse en una ciudad progresista, llena de inmigrantes, un ecosistema político, sociológico que permite, pero creo que va a llegar un punto en que vamos a tener que dar vuelta este pudor que se está teniendo. Yo creo que me quedo con ese concepto que me ha estado dando vuelta todo el programa de un atrevimiento. Nos retraímos, tuvimos una retracción, cambiaron los elementos de investigación, la ciencia zoológica se fue hacia un lado, la política se fue hacia un lado, y creo que de una u otra forma, para la década que nos corresponde, para la época en la que estamos, tendremos que retomar algunas cosas con cierta valentía, con inteligencia, con estrategia, pero estar dispuesto a pagar ciertos costos, porque si no, no va a suceder. Y creo que es importante linkear este discurso de la disputa cultural con las cuestiones materiales, porque la derecha no ha crecido porque la gente se siente apretada por el discurso correctivo de la izquierda. Esto no puede ser justificado solamente con eso.
O sea, evidentemente la izquierda correctiva y el cansancio de la pérdida de privilegios, como este nihilismo del que hablaba cierto Wendy Brown, y la pérdida de privilegios de los hombres blancos, etcétera. Bien, pero no puede justificarse solamente por un resentimiento de una pérdida de privilegios. Y creo que esa búsqueda también es importante. Valentía en retomar ciertos puntos, retomar la materialidad y conectarla con las transformaciones culturales. Y eso está en quienes construimos discursos políticos y participamos de la militancia como quienes hacen las investigaciones para que nosotros podamos tener el sustento de decir, bueno, esto se sustenta en este marco teórico, en esta mirada. Y creo que si tomamos conciencia colectiva, o al menos vamos sintonizando y viendo de que más personas van mirando de que esto, porque yo veo que todos los libros que estamos leyendo van apuntando más o menos hacia un mismo lugar, nos están dando ciertos insumos. Esta pregunta, ¿en qué mundo vivimos? Bueno, creo que nos estamos dando cuenta en todo este casi 2 años en que hemos estado haciendo este podcast, de que ya hay ciertas cuestiones que hay que tomar decisiones. Yo me siento más interpelado como a tomar acción y seguirme nutriendo con los textos para seguir fortaleciendo el diagnóstico, el análisis, pero ya tenemos cierta claridad de que aquí hay que recuperar ciertas cuestiones que hemos dejado de lado. Y 50 años poco. No pensemos que algo se venció porque pasaron 50 años, 60 años. Creo que hay cosas vigentes que podemos nosotros reflotar. Eso. Bueno, pues muy interesante. 2 reflexiones rápidas. No como las mías. La primera, no, muy breve, muy breve. La primera tiene que ver con el temor y la valentía, ¿no? Lo que hablabais antes, Andrés y Pancho. Y yo creo que, obviamente, es un temor fundado, o sea, que está habiendo consecuencias. Y esta gente que no cree en la democracia, que no cree en la ciencia, que no cree en las ciencias sociales en absoluto, etcétera, toman represalias y son peligrosos en ese sentido para el desarrollo de la democracia, también para el desarrollo de las ciencias sociales, ¿no? Y por ahí, digamos que no nos queda otra que ser valientes, porque ya estamos en la categoría de lo otro, ¿no? Del enemigo. Entonces, no hay más remedio, ¿no? Digamos que estamos un poco pues, arrojados al mundo salvaje que nos viene encima. Pero obviamente sí que hay represalias, ¿no? Y que eso hay que considerarlo y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? A la hora de elaborar los argumentos. Eso por un lado. Por otro lado, leyendo el libro, te da la sensación de que realmente no hay ningún proyecto de futuro tampoco en la derecha. O sea que estamos diciendo que la izquierda no tiene proyecto de futuro, que es como mucho una mirada nostálgica al estado de bienestar, pero es que estos tienen las derechas, las nuevas derechas ultras, tienen una mirada nostálgica a no se sabe qué mundo que nunca existió, que no aparece por ningún lado y que proyectan hacia un futuro que es inexistente. No, realmente no hay una alternativa y eso me parece que es una oportunidad. Porque se puede rellenar ese hueco, se puede rellenar ese espacio con un poco de valentía, como decíamos, con un poco de arrojo, con un poco de imaginación y con mucho de ciencias sociales, ¿no? Y en ese sentido, me parece que por ahí el enemigo no es tan duro como parece, ¿no? No es una ideología bien armada, bien conformada, como pudiera ser el nazismo, por ejemplo, del nazismo alemán, ¿no? De los años 30 y tal. No lo veo tan sólido. Y eso me parece esperanzador. Me parece que es bueno. Primera vez que te escucho algo esperanzador, creo, de todos los programas, Alberto. Hoy día fui el pesimista y hoy día tú fuiste, me encanta. Tienes toda la razón, así que hermoso. Bien, Alberto, bien. ¿Ves que estamos radicalizándonos? Hay que radicalizarse, no queda otra que poner un poco de esperanza en el futuro, aunque no la tengamos demasiado. Y por último, y para acabar, lo que comentaba Juan antes del pensamiento mágico y tal, y es que estamos asistiendo, después de pensarlo mucho y de muchas sesiones que lo hemos trabajado aquí y lo hemos comentado, a un reencantamiento del mundo, ¿no? Que tiene que ver con todo el auge de todas estas creencias
acientíficas o contracientíficas y que tiene que ver también con el resurgir del catolicismo en Occidente y de otras creencias ideológicas en otras partes del mundo, ¿no? Y digamos que no sé hasta qué punto estamos preparados para analizar las sociedades desde esa nueva óptica, ¿no? Del crecimiento del pensamiento mágico, ¿no? Cuando en realidad toda nuestra tradición nos venía a decir que se iba a secularizar el mundo, etcétera, etcétera, y sin embargo lo que estamos asistiendo es a un reencantamiento bastante virulento del mundo contemporáneo, ¿no? Que quizás sería esta una de las características fundamentales que lo definen, ¿no? Si hablamos de en qué mundo vivimos, pues uno de los elementos sin duda inevitables para el análisis es este reencantamiento del mundo, ¿no? Y por ahí yo ya termino. No sé si queréis plantear alguna cuestión más o vamos cerrando o como queráis. Yo ya estoy listo. Yo ya me Sí. descargué. Yo, lo último, para cerrar también esto que decía Alberto, claro, vivimos en tiempos mágicos, ¿no? En estos tiempos de crisis también hay mucho, y concuerdo, ¿no? Yo decía eso, ¿no? El pensamiento mágico, el reencantamiento del mundo. Claro, y lo decía Alberto también. No sé si hay un proceso de secularización también, auge de otras creencias también, de las iglesias protestantes, evangélicas, por ejemplo, eso es muy evidente en América Latina, y también de las corrientes más conservadoras en el catolicismo, ¿no? Y esto es evidente también en Estados Unidos, en España, Orbán, por ejemplo, aquí también en Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que la religión como cultura también, como una forma de ver la vida social, está recuperando también su espacio, ¿no? Entonces, bueno, es algo que también a los proyectos progresistas hay que pensar eso, ¿no? Cómo ese fenómeno religioso está hoy día empezando a tener espacio en nuestras sociedades, ¿no? Después de lo que se decía en los años 80, 90, la secularización, hoy parece que no tanto, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, y ya con esto termino, lo lleva a datos, ¿no? Lo lleva a datos, por ejemplo, yo lo veía en clases y demás, aquí creo que fue la última encuesta mundial de valores que hubo aquí en Chile, los datos que yo tenía, 2018, hablaba, claro, había crecido la secularización, pero la gente creía en Dios, el 80-90% de la sociedad, y un 60-70% creía en el infierno, en el diablo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay todas estas mezcolanzas, estas hibridaciones culturales, ideológicas también, que bueno, ahí es necesaria, por supuesto, la mirada de las ciencias sociales. Eso por lo último, y bueno, cierro también con esa ventana de esperanza que nos dijo Alberto y creo que sí, que a lo mejor el enemigo, si vemos, ¿no? El adversario no es tan fuerte como lo pintan, ¿no? Aunque tenga mucho poder económico, corporativo, mediático, etcétera, creo que generando conciencia en la ciudadanía o en el pueblo, como decía Pancho, se puede resistir. Eso. Muy bien. Pues nada, nos quedamos un poco con esa esperanza y vamos a cerrar aquí la sesión. Voy a detener la grabación hasta el próximo capítulo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Y detengo la grabación.